A contramano. Nosotros somos un pueblo que se acostumbra a muchas cosas. Una de las tantas, y no creo que sea poco grave, es a niveles de desempleo y trabajo en negro increíbles desde hace décadas. Y nosotros lo tomamos como algo natural. Vamos a hablar con alguien que nos va a enseñar a ver si es natural o no, nos va a enseñar sobre las consecuencias que tienen esos niveles. Ella es especialista en inserción laboral y procesos de gestión de cambios, se llama Mónica Jovanovic y es consultora y coach. ¿Cómo te va, Mónica? Simón te saluda. Hola, buenos días, Simón. Muy bien, gracias. Muchas gracias por atendernos, un gran placer. A ver, enséñanos, ¿qué consecuencias tienen estos niveles de los que hablé recién? A veces se desconecta un poco la cifra, los números, cuando escuchamos datos sobre empleo negro, baja en el salario en el último año, etcétera, se desconecta un poco de la vida real de las personas. Y a mí me toca justamente estar de ese lado, estar mano a mano con las consecuencias crudas de la vida cotidiana de las familias, de esa falta de expectativa, porque lo más grave del trabajo en negro y del trabajo mal remunerado es que no te permite un proyecto de vida. Entonces te encontrás con toda una generación de jóvenes que no tienen proyecto de vida, que no saben hacia dónde quieren llevar su vida. Y eso va generando consecuencias cada vez más duras, desde aumentos de delitos, aumentos de tasas de consumos de todo tipo. Entonces, las consecuencias son muy duras a nivel familiar, a nivel de la persona. Son jóvenes que van como una hoja al viento sin rumbo, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. Vos contradecime, enseñame. No quiero argentinear demasiado usando el neologismo, ¿no? No creo que seamos los únicos que hablan sin saber, pero bueno, no, tratamos de evitarlo. Cuando hablamos de determinado avance que se va a dar en la ley laboral, ni siquiera estamos hablando de esta gente a la que esos avances o esos cambios no les competen, lo más mínimo, porque al trabajo en negro no llega la ley, por no definición. solo no solo al trabajo en negro, a los miles y cientos de miles de jóvenes que ni siquiera están dentro del trabajo en negro. El daño del tejido social en cuanto a inclusión es, es brutal. Y al panorama que ya traíamos, porque esto no es nuevo, este panorama no se realizó en 3 años o 5 años, al panorama que traíamos le sumamos todos los estragos que hizo la pandemia. Entonces, tenemos que pensar seriamente cómo vamos a hacer, primero para ampliar ese radar, para que tome a los que están absolutamente fuera del sistema. Claro, porque Jóvenes. si están fuera del sistema y ni siquiera buscan trabajo, y Mónica me va a corregir si corresponde, que ni siquiera figuran en la lista de desempleados, porque para ser desempleado, según la definición que usa el gobierno, tenés que buscar trabajo, buscar y Me no encontrar. gustó, me gustó esa aclaración, según la definición que usa el gobierno. La búsqueda laboral es bastante ardua en Argentina y conste que yo hablo desde Capital Federal, que dentro de todo es un bolsón de privilegios, pero salís a provincias del norte y la búsqueda laboral es mucho más dura. Salta, Chaco, Santiago del Estero, el empleo privado, ya no te digo registrado, el empleo privado, aunque sea negro, es muy difícil de encontrar. Entonces, te encontrás con jóvenes que a lo mejor buscaron en algún momento y que se dieron por vencidos por mil motivos, porque aparte para salir a buscar trabajo necesitas una mínima inversión económica. Sí, totalmente, Es que no es tan mínima cuando estás en esas circunstancias. exactamente. A lo mejor se tienen que gastar en lo que fuese lo último que les queda, Sí, sin ninguna totalmente, tenés que garantía de tener nada. ropa, tenés que transportarte, es decir, sí, es un gasto que cuando no tenés plata es una fortuna, ¿bien? Además que culturalmente
el trabajo ya no es un valor diferencial para el individuo. Y eso sí tenemos que trabajar, pero muy, muy fuerte, incluso desde la escuela, para empezar a revalorar al trabajo. El trabajo en áreas de desempleo más duro no solo no está bien visto, está mal visto. Pero lo que pasa, a ver, te pregunto, eso también tiene que ver con una cuestión que a mí me preocupa un montón, que es de plena responsabilidad del Estado y de nosotros, que nos dejamos, ¿no? Pero digo, hoy trabajar no necesariamente te saca de la pobreza, digo, y hace rato No. que no te saca de la pobreza. Entonces, realmente en términos económicos es malo, porque gastás mucho tiempo y ni siquiera te da una solución para aquello que debía servir en su momento. Hoy tenemos empleados incluso registrados, tenemos empleados públicos que son pobres trabajando. Tenemos empleados públicos que para compensar y en áreas que debieran estar por fuera de la discusión, como por ejemplo en todo lo que tiene que ver con el servicio de salud. Una persona que trabaja en salud debiera poder vivir de sus ingresos y hoy no solo no viven, sino que aparte tienen otros trabajos para poder llegar a fin de mes. Lo cual es demencial, es como el policía que tiene que hacer una changa complementaria de, no sé, seguridad o lo que fuese para llegar a fin de mes. ¿Qué Muchas changas calidad? aparte. Sí, sí. Claro. Entonces, le estás pidiendo a una persona que cuida tu seguridad y tu salud que trabaje a destajo y en cantidad de horas para poder llegar a fin de mes. ¿Qué calidad de servicio te puedo ofrecer? Absolutamente, y podemos sumar a la gente que está en educación, ni hablar. Pero bueno, ya nos acostumbramos a que sean pobres crónicos, ¿no? Sí, y no debiera ser así. No, no. Eh, la Y realidad es decime, a ver, que ¿qué niveles tiene la Argentina? ¿Tenés ahí cifras de cómo ha ido la la, evolución en los últimos tiempos? lo que se dice en campaña en general es una mentira encubierta de datos que quedan lindos. Entonces tenés que buscar mucho y cruzar muchos datos para descubrir, bueno, cuál es la evolución. La evolución en la última década es que, voy a usar una frase que a los peronistas les encanta usar y es, el empleo público subió por ascensor y el empleo registrado privado subió por la escalera. Así de simple. Y el tema del empleo público es que también el empleo público tiene una enorme cantidad, un enorme porcentaje de empleo negro, de empleo precarizado público. Obviamente que a ese no se lo persigue. Sería una autopersecución. Es Claro. terrible que el Estado sea un empleador ilegal en sus propios términos, es una cosa increíble. Sin embargo, es el principal empleador. Miraba un estudio que se hizo, entonces estaba, bueno, por rubro, los principales empleadores en negro. Entonces, obviamente, en los primeros puestos a quienes ponen a sectores más enfrentados con este gobierno. Y vos decís, momento, pero se están olvidando de ustedes, muchachos. El primer empleador en negro es el Estado. Y en el Estado pone todos los estamentos, porque tenés Estado provincial, municipal, nacional. En la última década, el empleo público creció un 35% en provincias y municipios, un 28% en un ponderado, si querés, de 34%, mientras que el empleo privado registrado creció un 3%. O sea, esos números ya te dan un panorama que es devastador. El Estado no genera riqueza. Obviamente. Entonces, cuanto menos alentemos la creación de empleo privado, peor estamos. Y a eso Sí. súmale que muchos de los empleos privados son en negro. El 42% del empleo que se creó es en negro. O sea, los porcentajes son muy desalentadores. Y nosotros Sin embargo, estamos, a ver, corregime obviamente, más o menos rondando el 40% de trabajo en negro creo tener noción de que desde la época de la década del 90, pero decime vos. Sí, un poquito más para acá y cada vez va aumentando en porcentaje por esto que te decía del Estado. Porque en ese 40% de empleo negro no está contemplado
el empleo negro del Estado. Está contemplado solo el privado. Por eso te digo que cuando mirás números siempre tenés que mirar como a medias. Lo que vos decías, si no me permitís incluir a una persona que se cansó de buscar trabajo, que no tiene plata ni siquiera para salir a buscar trabajo como desempleado, bueno, esto es lo mismo. Si vos no te medís como empleador en negro, los números de empleo en negro también son mentirosos. ¿Y el fraude laboral de poner a alguien que está en relación de dependencia como monotributista está incluido o no? Sí, sí, porque eso en realidad se considera como empleo, una forma de empleo en negro, cuando contratás, que eso es lo que se Sí, pero usa ¿cómo saben en el Estado quién es para ver monotributista auténtico y quién es monotributista mentiroso en estos términos, ¿no? el Estado, por ejemplo, tiene contratos de monotributistas de 5 o 10 años. Sí, lo sé, olvídate, lo sé. Entonces, por eso te digo que los números, aún los más duros, siguen siendo generosos. La situación es peor que lo que muestran esos números más duros. En las provincias del norte es peor todavía porque vos tenés acuerdos salariales que son generados desde Buenos Aires y que no responden a la realidad de esas provincias. El sueldo básico de, no sé, supone un empleado de comercio de capital, es impagable para un comercio del Chaco. Sin embargo, los convenios salen y obligás a que al comerciante, a la pyme de, no sé, Salta, Chaco, Santiago, Misiones, lo obligás a generar trabajo en negro, porque si tiene que pagar todo lo que tiene que pagar en aportes, cargas, etcétera, tiene que cerrar. Obviamente este rompecabezas diabólico se completa con cero ayuda a las pymes, que si mal no recuerdo son un gran porcentaje de los empleadores que tenemos en el país y sin embargo se las ignora de una manera total y es más, no solamente no se las ayuda, sino que les hacemos la vida muy difícil. Y eso también repercute en la gente que estas pymes toman. Es así, es económico, simple. Sí, y bien cultural. Hay generaciones de jóvenes que crecieron en este enfrentamiento, en esta lucha entre la pyme, si querés el privado, y el empleado, cuando no entienden que están juntos en el mismo barco. Absolutamente, olvídate. Que cuando una pyme no puede afrontar la carga impositiva que le reclama el Estado, no es porque el dueño está en Bahamas. No, eso sucede más en la política que en los dueños de pyme. Digo, la pyme Sí, está aparte de las haciendo empresas malabares. grandes, sucede, sí, sí, olvídate. Exactamente. Vos ves el tipo de empleo y de movimiento social que genera la pyme, repercute en la comunidad, pero de primera mano. En Salta, por ejemplo, del empleo que se creó en el último periodo de 4 años, 186.000 fueron puestos en negro, ¿Qué mientras que porcentaje, Mónica? 180.000 fueron en blanco. O sea, vos tenés que la mayoría del empleo que se crea es empleo en negro, porque no hay manera, de verdad, no hay manera de que puedan abordar la carga impositiva más todo lo que tiene que ver con el salario. El salario No, y eso de... aparte de una vez que termina la relación laboral hace que exista un juicio que tiene un costado de justicia, ni hablar, pero que también repercute sobre el dueño de la pyme, entonces es como que continúa la puja, ¿no? Olvídate. Exactamente, Mientras que el Estado, que es el exactamente. que debería ayudar a ambos, no hace nada. Y eso se enmarca en un panorama bien global de que el trabajo en el mundo cambió y va a seguir cambiando. Las formas, las maneras de trabajo que nosotros conocimos
yo tengo 50 años y hablo de nosotros en términos de generación X, si querés, ya no van a volver. No sé, yo tenía un tío, cuando empezó a trabajar en ferrocarriles, se jubiló en ferrocarriles. Ese Sí, sí. tipo de empleo de toda la vida no existe, desapareció. Hoy el mercado laboral te exige otras cosas, te exige estar preparado, te exige capacitarte continuamente. Se estima que una persona que hoy empieza a trabajar no solo va a cambiar de trabajo, de empresa, no, va a cambiar su carrera laboral, la va a rediseñar y va a dar vuelta a la página por lo menos 7 veces a lo largo de su vida. Corroborame esta idea. Da la sensación, si uno aplica la ley de oferta y demanda, que cuanto menos trabajo haya, más vigente se pone el empleador porque tiene para reemplazar. Te lo voy a plantear en términos bien burdos para que se entienda. Si no aprende búlgaro, bueno, yo tengo 10 más que pueden aprender búlgaro y yo ni siquiera tengo que pagarte el extra para que vos estés bien recompensado por hablar una lengua extranjera, siguiendo el ejemplo tonto. Sí. ¿Es así? O sea, esta cantidad de desempleo que existe. Si me escuchan los economistas me dirían que estoy loca, pero yo te diría que Argentina rompió la ley de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque si bien debería ser así, la lógica dicta que debería ser así, la contracara es que vos te encontrás empleadores que necesitan cubrir puestos y no tienen con qué. Ah, pero vos estás hablando de empleadores que necesitan puestos sofisticados y ahí nos topamos No, con el umbral de... no, A no, ver. no, no. Yo te estoy hablando de puestos, pero súper, súper básicos, como por ejemplo un bachero en un restaurante, que es la persona que recién empieza. Te estoy hablando de un vendedor, te estoy hablando de cualquiera. No importa si es si además le sumás un empleo calificado, la cosa se pone mucho más difícil todavía. Y decime, Mónica, ahí no nos estaremos topando con el otro tema que tocamos al principio de la entrevista, que se paga tan poco que a los chicos no les interesa ser bachero, por ejemplo. Deben estar en el umbral de la pobreza si es que no están en el medio de la pobreza. Se paga muy poco ese trabajo. Uy, qué difícil. No creo que tenga que ver solo con la remuneración. Hay algo más profundo que tiene que ver con lo educativo, que tiene que ver con lo cultural. Hay cuestiones más profundas todavía. Sin duda que requiere mucho análisis y mucho trabajo para poder darle solución a esto o empezar a vislumbrar una solución. Hoy día ni siquiera estamos vislumbrando una solución. A los empleadores les cuesta sostener a los empleados trabajando, Y más vos allá decís de que la si remuneración. pagaran el doble que lo que pagan, ¿eso no menguaría un poquitito ese problema? No sé si tiene que ver solo con lo remunerativo. Es más, sí creo que no tiene que ver solo con lo remunerativo. Cuando vos hablás con las personas, incluso en entrevistas de desvinculación, digo, ya la otra cara, te encontrás con cosas que no tienen lógica. O sea, motivos de desvinculación como, no, necesito un tiempo para pensar qué voy a hacer. Y vos decís, pero Estás hablando de pensá que chicos, vas a hacer chicos y chicas, ¿verdad? Jóvenes. jóvenes, sí. Bien. Jóvenes te puedo decir de entre 20 y pico y estirar porque ese es otro tema. Vos antes a los 30 y pico de años eras una persona adulta con una vida más o menos organizada, con proyecto hacia adelante. Tuvieses o no tuvieses familia, ser independiente, pero tenías un plan de vida. Hoy sos joven. Y te encontrás con los motivos más insólitos, o sea, gente que renuncia porque no tengo ganas de seguir viniendo. Eh, Obviamente que hay de todo y hay otras particularidades, pero digo, en términos generales yo no lo ataría solo a lo económico. Ahora, lo económico en un contexto inflacionario también pesa. Pues vos te tenés que levantar todos los días, ir a cumplir un horario, asumir responsabilidades y tu salario va siempre corriendo atrás de la inflación y esto no hay manera. Totalmente. Por eso, siguiendo el ejemplo, es un tema tan gordo que a veces, por lo menos, Sí. completar una idea sobre el mismo caso que dimos, creo que puede ser útil. Ser bachero
es muy sacrificado. Es una de las personas que trabaja más dentro de un restaurante que es una fábrica de sacrificio. Entonces digo, me imagino, más allá de que te tomo, porque vos sos la experta obviamente, que no es el único elemento, debe ser un poco, debe dar mucha desazón, trabajar como loco, tener que despertarte temprano, estar muchas horas, porque encima muchas veces están fuera de la ley, entonces las 8 horas no existen, olvídate, no hay vacaciones, no hay enfermedad, no hay nada, y que aún así no te alcance para vivir mínimamente bien, ¿no? Sí. Eh, Insisto, no es solo lo No, no, te económico, tomo. pero lo económico se suma, y lo económico se suma a todo nivel, se suma en el bachero, se suma en gerentes que te dicen, pero escúchame, yo estoy asumiendo toda esta responsabilidad que tengo sobre mis hombros y estoy pensando cómo voy a hacer el mes que viene. Dice, hay algo que está mal. Tuvimos más del 150% de inflación, entonces aún con el mejor empleador del mundo, el que mejor te pague, vas de atrás. Hoy escuchaba un trabajo de, creo que es Boomerang, que hizo una encuesta acerca de cómo están las personas, y la gran mayoría de los argentinos está con síntomas de burnout, de estar quemados por el trabajo, ¿no? Lo cual es una locura. Y Te decime, en la encontrás con... región, ¿cómo están estos niveles de trabajo en negro y desempleo? Depende el país que tomes. Por ejemplo, Bolivia tiene un 80% de empleo en negro. O sea, toda su cultura tiene que ver con el empleo de baja calidad. En Chile tenés un 27%. Entonces ahí la cosa cambia. Uruguay, Brasil, Brasil está un poquito mejor que nosotros, no mucho. Uruguay también está mejor que nosotros, pero dentro de los países de la región, el que resalta por la baja incidencia es Chile, que tiene un 27, que es un numerazo. Y el resto de Latinoamérica está alto. Hay muchos países del 50-40. Bolivia, que se va al extremo con un 80%, pero en general la incidencia del empleo no formal es alta. Después, cuando vas a otras regiones del mundo, lo que se empieza a ver es que el trabajo está cambiando, que empiezan a aparecer nuevas formas contractuales que tienen más que ver con el empleo no formal que con el formal. Y aquellos países centrales donde por ahí la seguridad laboral era más alta, de a poco están teniendo problemas. La pandemia fue un antes y un después ¿qué nivel en tiene el mundo. de trabajo en negro Europa, por ejemplo? Y en Europa lo que empezás a ver ahora es que se empiezan a ver cada vez más no solo modelos de trabajo no formal, en algunos casos hasta modelos más esclavistas. Y eso tiene que ver con las tasas de inmigración, el tipo de inmigración, etc. Y te encontrás ahora de golpe con algunas industrias en particular que empiezan a utilizar, queda mal decirlo, pero casi una forma de esclavismo moderno, que lo encuentran en los inmigrantes. ¿Qué Difícil. niveles manejaba de trabajo en negro históricamente? Ellos estaban bastante más bajos, tenías países con el 18, tenías sectores con el 24, pero de un tiempo a esta parte ya cada vez es más difícil porque, por ejemplo, vos tenés que en todo lo que es construcción, el trabajo en negro sube mucho. ¿Por qué? Porque tienen mano de obra barata en la inmigración de baja calidad que recibieron en las últimas, no sé, 2 décadas si querés. Sí, 25 años más o menos. Todo lo que tiene que ver con servicios también, empieza ahí a crecer la mano de obra barata de manos de la inmigración. Entonces todo lo que tiene que ver con hotelería, restaurantes,
empezás a encontrar inmigrantes que están en negro. 18% a los que hacías referencia, estamos hablando con mucha ligereza. Es muy alto igual para una zona que debería ser más pujante. Pero bueno, no importa. Yo creo que en general el mundo va a tender cada vez más a modelos de trabajo que no nos van a gustar. Quizás no nos gusten tanto porque no son las formas a las que nosotros estamos acostumbrados los más grandes, pero que sí tienen que ver con las nuevas generaciones. La estabilidad laboral que nosotros traemos en nuestra mente ya no tiene sentido, sobre todo porque los más jóvenes son como muy adaptables, muy moldeables, y eso le da una movilidad al mercado laboral mucho mayor, de manera tal que también yo creo que de aquí a no mucho tiempo también se va a repensar el trabajo en blanco, si querés, el trabajo formal. En gente más grande empiezan a jugar otras cosas, porque empieza a jugar el miedo de quedar fuera del mercado laboral. Hay una revaloración de los mayores de 45, sobre todo después de la pandemia. La pandemia vino a poner sobre el tapete muchas cuestiones respecto del trabajo, y entre otras vino a darle oportunidad a los mayores de 45 años. Son muchas las empresas que empezaron a generar puestos orientados específicamente a esos rangos etarios por una cuestión de saben tratar con ese tipo de personas. Entonces, personas de 50 y largo que antes estaban completamente fuera del mercado, si querés, no sé, en los 2000, si se quedaban sin trabajo, hoy se están pudiendo reinsertar. Es una locura que en el 2023 una persona de 45 años sea considerada casi un adulto mayor para el mercado laboral. Eso es demencial. Digo, con la expectativa de vida que tenemos hoy, una persona de 45 años está en la mejor edad, si querés, para su carrera laboral. Sin embargo, teníamos ese problema. Bueno, eso quizás sí haya sido de oferta y demanda, ¿no? Sí, ¿para qué voy a tener a alguien de 45 si puedo tener a alguien de 25? Pero bueno, evidentemente la conexión con los de 25 no es tan simple. Sí, eso era 100% oferta-demanda mercado, porque bueno, el de 25 cobra menos, no me exige tantas cosas, entonces es mucho más fácil. Se esfuerza más en nombre de lograr un lugar. Exactamente, y de golpe la pandemia te vino a tirar todo abajo. La pandemia fue un ordenador y creo que puso sobre el tapete cosas que estaban ahí. Por ejemplo, la gente estaba quemada, literalmente. Hay países que están teniendo problemas, tuvieron muchísimo problema para que la gente se reincorpore. Cuando llegó el momento de volver a trabajar, no lograban que los empleados vuelvan a sus puestos. Casos, pero así que vistos a la distancia son para reír. Personas que pedían home office cuando trabajaban embarcado. Y vos decís, no, pero, o sea, tu puesto es arriba del barco. O sea, no, acá no hay posibilidad de home office. Esto no existe. ¿Querés home office? Buscate el trabajo en una oficina. Primero la gente se sentía encerrada y después me da la sensación, siempre corregime, enseñame, que el home office delató todos los gastos que están involucrados en el proceso de trabajo. Ir en tiempo y en plata. Sí. 1 hora, 2 horas pierdo ese tiempo en mi vida cuando en realidad conecto a la PC y estoy perfectamente con ese tiempo en vivo y no perdido, aparte de la plata, ¿no? En muchos países, no solo en Argentina, en muchos países los servicios del Estado de apoyo a desempleados y demás no jugaron a favor, porque lo mismo que sucede acá empezó a aparecer en muchos países del mundo, personas que renunciaron a su trabajo y se quedaban con la ayuda social, que no representa una parte significativa de lo que ganarían trabajando, no. Pero bueno, estoy bien así, me quedo y no volvieron a trabajar.
En Estados Unidos, Canadá, se hablaba de la gran renuncia. El nombre que se le dio a este fenómeno de tienen que volver a trabajar, y cuando los empezaron a apurar, tienen que volver, empezaron a renunciar en masa. Y no tenían posibilidades de volver a contratar esa masa de personas en las personas que estaban postulando. O sea, no tenían gente para trabajar. Y aún hoy no tienen gente para trabajar, están bastante preocupados. Hablando de Estados Unidos, ¿qué tasa de trabajo en negro maneja en general? Las últimas no sé, pero Estados Unidos va camino a redefinir también lo que es el trabajo formal. Y esto va a pasar cada vez más. Calculo que en menos de 10 años el trabajo formal que nosotros conocimos se va a reinventar y se va a cambiar absolutamente. ¿Por qué? Porque el modelo laboral, el modelo de trabajo formal que nosotros conocemos es para un mundo que ya no existe. Entonces eso también hay que decirlo. Los sindicatos, a mí me da risa porque por ahí uno escucha, ve discursos, notas, etcétera, de sindicalistas, y uno dice, no se dan cuenta que son especies en extinción. Bueno, Y la mayoría de los sindicalistas no tienen ninguna intención de decir nada sensato, están haciendo negocio. Obviamente hay excepciones, pero son pocas. La mayoría de la gente simplemente saca dinero, ¿no? Son los primeros que han callado sobre el problema que le trae a todo el mundo el trabajo en negro. Pero por eso te digo, olvídate. sí, y por otro lado, más allá del modelo sindical, que es otro problema que tenemos, digo, el no poder pensar qué sistema de trabajo formal puede ayudarnos a encontrar una salida al futuro. El modelo de empleo que hoy tenemos, y no hablo solo de Argentina, hablo más a nivel global, no nos da una salida al futuro. Va a haber que reinventar el trabajo para ayornarlo primero a las nuevas generaciones, que no somos nosotros ni son nuestros padres. Uno se encuentra con jóvenes que te plantean cosas como, mira, me voy a tomar 2 meses de vacaciones. No, mira, te corresponden 15 días. Sí, bueno, pero yo me voy a tomar 2 meses. No, pero te corresponden 15 días. Bueno, entonces renuncia. Y vos decís el costo de indemnizar, volver a tomar, capacitar, y te encontrás con la disyuntiva de decir, no es lo que corresponde, no es lo justo, pero por otro lado, si echo a esta persona, lo que implica para la empresa tomar a otra persona y empezar de cero, es más pérdida. Ante esos mindset, vos tenés que repensar el trabajo. Por eso digo que para mí el trabajo no va a pasar mucho tiempo a que genere un nuevo paradigma, a que se reinvente completamente. El trabajo va a tender a reinventarse para poder adaptarse a este nuevo mindset de las generaciones más jóvenes, que no valoran lo mismo que nosotros. Parece raro decirlo, pero no valoran las mismas cosas que valorábamos nosotros. No sé si está bien, si está mal, pero no lo hacen. Una charla maravillosa, tendremos muchas en el futuro si querés. ¿Querés cerrar esta con algo que quieras enfatizar? Tenemos muchos jóvenes, demasiados jóvenes en Argentina que no pueden desarrollar un proyecto de vida. Se hacen horas y horas y horas de discursos sobre la inclusión y sobre la diversidad. Yo digo, cuando un joven no puede generar un proyecto de vida, no estamos incluyendo. No, Todo totalmente, aparte hablemos, el trabajo tiene que ver con la supervivencia, porque de hecho gran parte de las cosas que necesitamos para vivir y ser felices se pagan con dinero, así que sí, no sí. tener una forma que nos satisfaga espiritualmente y nos dé el dinero para vivir es un problemón que repercute en la seguridad, que repercute en toda la sociedad de mil maneras, ¿no? Exactamente. Así que mi apuesta es a eso, y a que todos seamos
parte del desarrollo del otro. Quien más, quien menos, cada uno desde su lugar puede promover el desarrollo de alguien, dándole un contacto, brindándole herramientas, colaborando con lo que sea. No sé, desde los medios incluso, hasta hablando de temas que puedan ayudar a la persona a desarrollarse. Yo siempre voto por eso, porque seamos agentes de cambio, cada uno desde su lugar. Sí, total. Bueno, Así que, bien, espectacular. muchísimas gracias por tu llamado, Simón. Por favor, muchísimas gracias a vos, te mandamos un abrazo enorme y será hasta la próxima. Saludos para todos, gracias. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.